Podría tratarse perfectamente de las rebajas navideñas, pero no. Es la apertura de puertas de la 31ª edición del Rastrillo Aragón, que ha sido inaugurado este viernes por el alcalde de Zaragoza, el presidente de la Fundación Federico Ozanam, el arzobispo de la ciudad y todo un ejército de voluntarios compuesto por unos 900 efectivos. Uno de los objetivos claves es la lucha contra la desigualdad. La desigualdad se está instalando en nuestras sociedades, la pobreza se va cronificando y hay gente que aún trabajando no puede llegar a final de mes. El rastrillo es la máxima representación de la solidaridad aragonesa, ya que todo lo recaudado contribuye al menos un poquito a mejorar la vida de la gente. Este año el esfuerzo es por nuestros mayores. Acordarnos a los que están en el atardecer de la vida, a nuestros mayores, a los que viven en nuestra residencia de Santa Isabel. ¿Y cómo? Pues sí, comprando libros, reliquias, ropa, comida, absolutamente de todo. El otoño en Zaragoza es sinónimo de apoyo, amparo y solidaridad. Quien quiera ser parte de ello podrá hacerlo aquí, en el Rastrillo, hasta el 5 de noviembre.